En un mundo donde los muros tienen oídos y nuestros dispositivos nos espían más que tú a tu ex, Byung-Chul Han nos presenta su libro La Sociedad de la Transparencia. Este es un análisis profundo y a veces perturbador de cómo la transparencia, ese valor tan celebrado por nuestra sociedad contemporánea, se ha convertido en una especie de espada de doble filo. Aquí descubriremos no solo los peligros ocultos de una sociedad obsesionada con la apertura, sino también todo lo que hemos perdido justamente en lo que se repele, en las sombras, en lo oculto, en lo reservado. Así pues, acompáñenme a continuación a interpretar este fantástico libro de uno de los favoritos actuales del canal. Regresamos. He dicho interpretar y no analizar o resumir porque por lo general lo que quiero aquí es compartir algunos pensamientos que me han motivado la lectura. No creo por tanto que exista un video mejor o peor que este. Simplemente lo que hay son interpretaciones distintas. Así que te pido de favor omitir ese spam de tipo mejor lo ha hecho fulanito, les recomiendo el canal de menganito, etc. Venga pues, que para eso el algoritmo de YouTube sabiamente pondrá recomendaciones al costado o al final del video, así que no seas redundante. En fin, la clave de este libro es que la transparencia está sobrevalorada, que la transparencia es un problema social, un defecto antes que una virtud. En ese sentido, Byung-Chul Han nos dice: las imágenes hacen transparentes cuando liberadas de toda dramaturgia, coreografía y escenografía, de toda profundidad hermenéutica, de todo sentido, se vuelven pornográficas. Qué mierda que me desmoneticen el video. Pornografía es el contacto inmediato entre la imagen y el ojo. Las cosas se tornan transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero, que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual. Para Han, todo lo que se hace transparente se despersonaliza y mata al eros, que sería el juego con la ambigüedad. El no saber qué hay detrás de un velo potencia la imaginación, posibilita ideas con las que jugamos y eso nos llena más que directamente el contacto directo con la cosa. ¿Es una idea musulmana esta? Bueno, voy a poner un ejemplo muy latinoamericano. La tapada limeña. Esta fue una moda colonial que está emparentada con las cobijadas y tiene su origen en Castilla y no es un origen musulmán como algunos creen. La tapada limeña era una mujer que se cubría el rostro para no ser reconocida públicamente, probablemente por su posición social, y por ello en ese misterio podía visitar lugares que de repente eran poco comunes para la gente de su clase y también podría relacionarse con otro tipo de personas que no sea lo de su círculo íntimo, razón por la cual existe la aparente paradoja de la tapada limeña como símbolo del feminismo, ¿no? Ahora bien, este es un caso extremo, obviamente, que lo estoy poniendo para ilustrar cómo lo que está reservado, velado, cubierto, puede terminar por ser más sugestivo que el contacto directo, el contacto con el cuerpo, con el objeto. En ese sentido, recuerdo mucho esta caricatura, muy famosa por cierto, donde se encuentra una mujer en bikini y otra con burka y una piensa todo tapado excepto los ojos, qué cultura tan cruel dominada por los hombres, y la otra piensa algo parecido, todo descubierto excepto los ojos, qué cultura tan cruel y dominada por los hombres. Bueno, son los extremos. Yo creo que Han en este libro más bien está buscando un punto medio. Y obviamente no solo está hablando de los cuerpos, aunque desde luego el erotismo tiene mucho que ver aquí. Pero partiendo de la sociedad occidental lo que nos dice es: hey, ya estuvo. Dejemos de buscar tanto la transparencia absoluta, que es donde se positivan las cosas, donde se allana todo, donde se instrumentalizan las acciones. Y volvamos un poco al carácter de lo secreto, lo que se guarda, lo que se reserva. Y luego nos dice que la verdad no es sinónimo de transparente. Transparencia y verdad no son idénticas. Esta última es una negatividad en cuanto se pone e impone declarando falso todo lo otro. Más información o una acumulación de información por sí sola no es ninguna verdad. Le falta dirección, a saber, el sentido. Precisamente por la falta de negatividad de lo verdadero se llega a una pululación y masificación de lo positivo. La hiperinformación y la hipercomunicación dan testimonio de la falta de verdad e incluso de la falta de ser. Más información, más comunicación no elimina la fundamental imprecisión del todo, más bien la agrava. A ver, si no has leído a Han antes o te consideras optimista, probablemente la palabra negatividad te sonará un poco fea. Pero Han, en este sentido, hay que decir que es un tanto taoísta o heraclitiano en definitiva, ya que defiende el equilibrio y la pugna entre opuestos.
En ese sentido, una de las tesis de Han es que la sociedad occidental se encuentra hace mucho tiempo eliminando lo negativo, y lo negativo es una fuerza necesaria que nos hace crecer. Las emociones negativas nos detienen, nos hacen replantear las cosas, impiden que la caguemos, etc. No puede ser todo afirmativo, porque si no llegamos a lo que él llama la sociedad del cansancio, donde todos están como el orto, porque nadie descansa y todos están en función autoexplotación. De allí Han rescata la importancia de la negatividad. Y si lo ves ya desde un punto de vista hegeliano, la negatividad sirve para llegar a una síntesis. Y por eso la defensa de lo negativo, del secreto, de lo oculto, del erotismo por sobre la pornografía. Es allí donde además se construyen las relaciones humanas, en la suposición. Yo no sé cómo es esa persona y por tanto ante ese panorama construyo una idea. Entro en un juego de fantasías, es lo natural. Los adolescentes son expertos en eso, así como los animales. Sin embargo, en la sociedad de la transparencia le superponemos la idea de que no podemos suponer cómo es esa persona, que tenemos que conocerla realmente. Y como tal cosa es imposible, porque de hecho uno mismo tampoco se llega a conocer del todo, pues básicamente decimos, pues entonces si no se puede conocer, pues que se muestre sin tapujos. Con lo que pasamos de la idealización de la persona a la cosificación de la persona. Con lo cual la persona se convierte en un espectáculo. Y de allí lo que pasa con las redes sociales. A propósito, no sé si se han dado cuenta últimamente, pero Facebook y en general todas las redes sociales se han volcado más bien en generar seguidores antes que contactos de amistad. Antes se buscaba esta conexión, ahora se busca el observador pasivo, el que viene a ver y se va. Es una relación vertical la que se propone ahora, en la que uno aparece como una especie de promotor tirando cosas y recolecta me gustas. Esto en contraposición a la conexión que tendrías con un amigo, con quien compartes, con quien estableces una relación de mutualidad, de reciprocidad. Para un amigo de verdad tú eres una idea única en él, para un seguidor eres un objeto del montón. Esta transparencia Han la contrapone con la teatralidad. En ese sentido, el autor advierte que la vida hasta el siglo XVIII era un teatro. Yo hace mucho tiempo hice un video hablando de por qué la gente se vestía tan extravagante y usaba pelucas en esos años. Han dice, y su teoría es bien interesante, que hasta ese momento la teatralidad estaba presente en nuestro día a día. Lo que se buscaba era ser un personaje, ocultarse tras una ficción, con un maquillaje, usando ropa extravagante, en comparación a lo que se busca ahora mismo, que es todo lo contrario, mostrarse directamente con la menor cantidad de ropa, sin maquillaje, sin tapujos. Hoy se dice yo me muestro tal cual soy, en cambio en los siglos anteriores se buscaba todo lo contrario. El yo estaba reservado para la intimidad. Lo de afuera era más bien una ilusión. Eso lo veíamos también en la arquitectura. Las fachadas de las casas se hacían de acuerdo al escenario que correspondía al mundo en el que la gente quería vivir. Es como si a falta de la tecnología que tenemos hoy en día para simular una realidad en un videojuego, por ejemplo, esta simulación se hacía in situ, en el aquí y ahora. Toda la arquitectura historicista es una prueba de eso. Es un decir, vamos a construir ciudades como si fuera la época grecorromana. Y bueno, tiempo después traigamos de vuelta el barroco, el gótico, el Tudor, etc. Cuando eran estilos arquitectónicos que ya habían pasado siglos atrás. ¿Por qué se hacía? Porque se buscaba la recreación. Eso también lo hemos visto recientemente. Por ejemplo, la aparición de la radio fomentó la aparición de edificios que emulaban un aparato radiofónico. Tras la carrera espacial se fomentó el diseño de automóviles que simulaban ser naves espaciales. Más allá de eso, y sin despreciar ciudades como Las Vegas, también podría citar el caso de La Paz, Bolivia, que se está haciendo famosa justamente porque la gente construye edificios como escenarios de su ficción, escenarios de Transformers, de Avengers, de fútbol, etc. Y sí, en contraposición tenemos la idea de que eso es guachafo, que las casas tienen que parecer casas, que las cosas tienen que parecer cosas y también las personas tienen que parecer cosas. Entonces vivimos en una suerte de deconstrucción, de quitar todo ornamento innecesario. Y de eso va el posmodernismo en general, de destruir esa ilusión que nos generamos para despersonalizarnos. Con lo que vale la pena recordar cómo empieza el posmodernismo. Por ejemplo, veamos estas pinturas. Las obras antes del posmodernismo eran escenas idealizadas, retratos de estudios, donde si bien no se buscaba exactamente la perfección de las formas, al menos se buscaba una suerte de perfección de la idea, lo que mejor represente lo que piensa el autor. Luego aparecieron los impresionistas y dijeron que no, que la pintura no tiene por qué ser perfecta, que tiene que ser una impresión, una momentánea, un momento particular. Luego de ellos, todo lo que vino después fue romper con lo demás, con la idea de la forma, el significado o hasta el mismo concepto de arte. Y eso es lo que es el posmodernismo, un deconstruir o, según Han, una forma de transparencia.
Ahora, yo suelo decir que el posmodernismo está pasando, y me gusta el ejemplo de Bolivia porque es uno de los más recientes, pero creo que el resto del mundo está regresando a la teatralidad. Europa, por ejemplo, vuelve a construir edificios europeos, dejando atrás el funcionalismo, el racionalismo, el brutalismo. Por otro lado, autos como el Cybertruck nos traen la idea de una fantasía de la ciencia ficción. ¿Acaso la spaceship de SpaceX no parece la bala disparada a la luna en la novela de Julio Verne? Entonces, esa es mi teoría. Estamos regresando a la era de la personalización. Y a la sazón, Byung-Chul Han hace bien en recordar la etimología del término. Persona, etimológicamente, significa máscara de actor. Persona no es lo que somos, sino cómo nos mostramos. En ese sentido, la sociedad de la transparencia podría resumirse en eliminar ese cómo, en dejar de ser personas. Por allí me acuerdo de un viejo debate entre Vargas Llosa y Octavio Paz que pueden encontrar por YouTube. Vargas Llosa, citando a Popper, decía que nunca antes hemos vivido tan bien como ahora. Nunca en la historia el hombre ha vivido mejor. Paz, en cambio, citando a Gibbon, decía que el momento en el que mejor hemos vivido fue el siglo XVIII, amparado en la misma idea de Han. La época más feliz de la humanidad es la época, y lo escribía a fines del siglo XVIII, que es una de las épocas mejores que ha vivido Europa. Lógicamente, el siglo XVIII fue un siglo más glamoroso, más humanístico, a diferencia de lo que le sucedió. Un siglo industrializado, cientificista, materialista. Pero Vargas Llosa apunta bien y dice, creo que los esclavos no estarían tan de acuerdo contigo. Pero no para, espera un segundo, no para dice, los esclavos del siglo XVIII. Porque en efecto se trata de una visión un poco europocéntrica, decir que vivimos mejor en el siglo XVIII, porque no todo el mundo la pasó bien. Pero esa idea de la calidad de vida, aunque se limitó ciertamente a algunos países, desde entonces no ha sido igualada. Hay algunas ideas sueltas que me parecen interesantes, pero que creo que ya están contenidas en obras como La Sociedad del Cansancio, como por ejemplo la idea del nuevo panóptico o la biopolítica. Pero las dejo como tarea para que lean el libro. Y si ya se lo leyeron y quieren comentar, pues gustosamente los leo en la caja de comentarios. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero que estén muy bien, que lo pasen excelente y espera. Chao. En los libros antiguos, sabios guerrean, dialogan con el tiempo, las ideas baten. El eco de Platón, la risa de Descartes, en el espectro de la sombra del pensar se reparten.